Aló, aló. Ya. Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con una oración. Amén. Pedirle al Señor que sea quien nos guíe en esta noche una vez más. Entonces les invito a que cierren sus ojos y nos dispongamos en esta noche para recibir lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios y amado Padre, Señor, yo te doy muchas gracias una vez más por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu salvación, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos has dado tanto, Señor, sin merecerlo, Dios. Y hoy es una prueba más, Señor, de estar vivos y poder estar aquí, Señor, unidos, Señor, en un mismo espíritu, dispuestos para aprender, Señor, para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Clamo, Dios, en esta noche para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, porque solo tú eres el único que merece recibir toda la gloria, Señor. Nosotros somos solo siervos inútiles, Señor, que hacemos lo que tenemos que hacer, Padre. Y yo te pido, Dios, que en esta noche yo sea solo un instrumento en tus manos, Dios. Que sea un parlante, Señor, por el cual tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. No queremos sabiduría humana, Señor, no queremos instrucciones humanas, Señor. Queremos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Queremos la sabiduría de Dios que opere en nuestras vidas, Padre. Señor, yo te pido en esta noche que tú obres en cada corazón de los que estamos aquí reunidos, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele tu palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos inste, Señor, a obedecer tus mandatos, Padre. Y que podamos, Señor, cada día realmente someternos a tu voluntad, esperando, Señor, poderte servir, Señor, como tú nos has mandado, Padre. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, también a los que no pudieron venir, Señor, yo te pido que los bendiga, Señor, en sus hogares, Padre, y que puedan, Señor, glorificarte en medio del lugar donde estén, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido tu dirección, Señor, y tu bendición para este seminario, Señor, que lo estamos dando en su tercera jornada, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Bendecidos? Vamos a seguir con este seminario taller que por la gracia del Señor me ha permitido llevar a cabo y la idea, como les decía el viernes pasado, es que podamos terminarlo el otro viernes con la ayuda del Señor, sería la cuarta sesión. Y ante todo pido que nos dispongamos, que realmente nos examinemos nosotros y que nos dispongamos a aprender de la palabra del Señor. Porque muchas veces pensamos que ya lo sabemos todo. Y hay cosas que el Señor necesita reforzar y aclarar en cada uno de nosotros. Entonces es importante que nos dispongamos, que realmente Cristo sea glorificado en esta noche y que cada uno disponga de su mente y de su corazón para aprender. Y que lo que aprendamos no se quede ahí, sino que lo podamos replicar a otros, que es lo más importante. De por sí, este seminario es aprendiendo a compartir el Evangelio de Cristo a través de ¿qué? De su palabra. Y el énfasis es predicando uno a uno, que ya lo hemos explicado. Bueno, este es el seminario taller, estos son los 4 puntos que estamos tocando. Ya vimos el Evangelio y el evangelismo. El viernes pasado estuvimos en el uso de la ley. Hoy vamos a ver las doctrinas de la cruz y el arrepentimiento. Y el próximo viernes, si el Señor lo permite, estaremos terminando con una cultura de evangelización. El objetivo, lo recuerdo nuevamente, de este seminario taller es que en cada uno de nosotros podamos despertar compasión por los perdidos, que podamos despertar amor por las almas y que podamos despertar la confianza en el Señor. Y digo despertar porque de pronto en nosotros está la compasión por los perdidos, pero muy oculta, muy escondida y de pronto no se ha manifestado. Entonces hay que despertar esa compasión por los perdidos, al igual que el amor y la confianza en el Señor. Recalco la confianza en el Señor porque recordemos que no es en nuestras fuerzas. Nosotros no podemos salvar absolutamente a nadie. La salvación es del Señor y no nos podemos cargar pretendiendo querer salvar a todo el mundo.
porque no lo vamos a poder hacer. Amén. Entonces, la confianza es en el Señor. Para continuar, quisiera, de los que estuvieron aquí el viernes pasado, que me recordaran los 4 elementos del mensaje evangelístico. Apuntando la conciencia, confrontando la ley. Angie, déjele uno a Angie. Ok, muy bien. Exacto. Están juiciosos. Elementos del mensaje evangelístico, son 4. Debemos predicar el evangelio apuntando a la conciencia. Debemos predicar el evangelio confrontando con la ley. Debemos predicar el evangelio predicando la cruz. Y debemos predicar el evangelio llamando al arrepentimiento. Quiero recalcar que esto es sencillamente un modelo, un método, pero no estamos amarrados a tener, como les decía yo, ¿y qué pasa si empiezo predicando la cruz? O por el arrepentimiento, entonces ya lo hice mal. No, o sea, esto es una guía que nosotros podemos utilizar y aprovechar para que a medida que lo vayamos ejerciendo se va a volver mucho más fácil. Y ya cuando lleguemos y nos encontremos con una persona, sabemos cómo vamos a poder llevar el mensaje. Yo les compartí unas imágenes de tantas palabras o que tenemos en nuestra mente, o ese señor que sacaba palabras a 1000 por hora, pero sin un objetivo claro. Porque nosotros podemos tener muchas cosas del evangelio en nuestra mente, pero a veces empezamos a tener esa información, más no conocimiento. Pero es importante que lo que tengamos de nuestra palabra en la mente, lo podamos apuntar bien. Y quiero recalcar el versículo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, se lo voy a leer. Habla de un obrero aprobado, dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Si es un evangelismo bíblico, debemos conocer la palabra y debemos trazarla como debe ser. Ya sabemos lo que muchos están haciendo, sacando versículos fuera de contexto, y nosotros no podemos caer en eso. Tenemos que ser bíblicos y apuntar a eso. Entonces, para que nos quede claro que es solo un método. Y aquí hay un versículo que está en Hechos 2, versículo 47, y la parte B. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice la parte B: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No es Leonardo, no es Juan, no es William, no es Gerson, Angie, los que estén aquí. Es el Señor quien añade a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Como decía una frase, nosotros simplemente llevamos la palabra a los oídos, pero el Señor es el que se encarga de convencer al pecador y de llevar eso al corazón. Hasta ahí era lo que hemos visto, y hoy vamos a ver un problema que hay en la iglesia. El problema es no a la ley, pero sí a Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Por qué no a la ley? Porque la iglesia no está predicando como se debe predicar. Y ha caído en ese error de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que vamos a ver más adelante. En recientes siglos pasados, la ley de Dios, los 10 mandamientos, fue la esencia de la proclamación del evangelio de grandes predicadores como George Whitefield, Jonathan Edwards y Charles Spurgeon, entre otros. Todos ellos dijeron que si no usamos la ley, casi con certeza llevaremos a los pecadores a una conversión falsa. Entonces nos damos cuenta de que en siglos anteriores se predicaba mucho la ley, se confrontaba con la ley. Pero hoy en día se ha dejado de predicar el evangelio bíblico. ¿Por qué? Porque nos da miedo que la gente se asuste. Nos da miedo confrontarlo con la ley porque de pronto nos van a despreciar y nos van a rechazar. Y yo les recalcaba el versículo de Pablo en Gálatas 1:10, que yo estoy es para complacer al Señor, no a los hombres. Y si mi pensamiento está en agradar al hombre, no soy un siervo de Cristo realmente. Entonces es necesario que nosotros dediquemos nuestras vidas y lo que el Señor ha puesto en nosotros a glorificarlo a Él y a agradarlo a Él.
y no a los hombres. Amén. Bueno, antes de seguir con este evangelio de Dios tiene un plan maravilloso, yo quisiera saber si alguien de los que están aquí se anima a pasar aquí al frente y compartir el evangelio a esa audiencia. ¿Hay algún voluntario? ¿Conocemos el evangelio? ¿Conocemos el evangelio? ¿Sabemos cómo compartir las buenas nuevas? Sí, alguien que pase aquí lo exponga a sus hermanos aquí al frente. ¿Alguien se anima? ¿Nadie se anima? ¿Uno a uno? Ok. Ahora vamos a hacer un ejercicio entonces, donde vamos a hablarle a un compañero. Porque la idea es que aprendamos, o sea, no nos debe dar miedo, hermano. Si nos da miedo aquí con nosotros mismos, ¿cómo será ya con esos lobos feroces afuera? O sea, yo les decía, el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. O sea, no es en mis fuerzas. Si conmigo está el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que llenó a los apóstoles de ese poder, y cuando Pedro salió y dio el primer paso, ¿se acuerda que lo veíamos el viernes pasado? Es salir y decirlo, lo que conocemos. No se preocupen, ahora vamos a darle más tiempo para que lo piensen y lo hagan. Pero la idea es que la obra es del Señor. La obra es del Señor, hermano. Quiero que les quede grabado eso. Y llevando, digamos, a la parte comercial, que es la que yo manejo, si uno no conoce el producto que está vendiendo, difícilmente lo va a vender. Y haciendo un ejemplo muy por debajo, porque no vamos a vender el evangelio del Señor. Pero sí, si yo conozco un producto y mi profesión es ser comercial, yo conozco mi producto y hablo de mi producto porque lo conozco. Pero si yo no conozco lo que estoy hablando, difícilmente lo voy a poder hacer, porque va a haber una inseguridad en nosotros. Y si nos sale una persona como el video que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ese hombre que confrontaba ahí, y estaba confrontando al hermano Ray Canford, que lleva muchos años evangelizando, pero él se mantuvo firme ahí. Entonces, por eso yo hago énfasis en que, hermanos, debemos esforzarnos más por aprender el evangelio. No compartir, porque yo puedo salir y hablar, todos estamos habilitados para hablar aquí, pero es conocer el evangelio. Entonces, eso es lo que yo, con la ayuda del Señor, quiero transmitirles a ustedes. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos aquí han evangelizado alguna vez? Levanten su mano. Levántenla. Han hablado, ¿cierto? No les ha pasado nada. Están aquí. Están vivos. No los mataron, no los secuestraron ni nada. Ahora la pregunta, ¿a cuántos han discipulado? ¿Cuántas personas en los años que llevas de tu vida has discipulado? Que tú puedas llegar al cielo y te encuentres con esa persona y, ay, Leo, gracias que me compartiste el evangelio y me enseñaste tantas cosas de la palabra. ¿A cuántos podemos nosotros contar con la mano y decir, yo me voy a encontrar en el cielo con esa persona? ¿A cuántos, hermanos? Muchas veces nos preocupamos por otras cosas que son tan triviales y realmente no le damos la importancia al evangelismo, a llevar las buenas nuevas de salvación, a compartirlas. Si tú llegas al cielo, el Señor no te va a decir cuánto hiciste con el sueldo que ganabas, cuántas posesiones tienes, cuántos títulos tienes, cuántos seminarios tienes. Yo creo, no sé, pero ¿a cuántos les compartiste de mi evangelio? ¿A cuántos discipulaste como te mandé en Mateo 28? Y es una pregunta, hermano, para que de verdad nos examinemos y digamos eso. ¿Qué ha pasado en ese tiempo que yo conozco al Señor? O sea, ¿a cuántas personas yo le he dedicado tiempo? Porque es que yo puedo compartir el evangelio en 5 minutos.
o repartir tratados, porque invitamos a las personas para que al menos compartan tratados, porque si les da miedo hablar, al menos entreguen un tratado que eso no los van a morder. Y si quieren repartir tratados y quieren acabar rápido, les recomiendo el centro. Usted va allá, hermano, y eso en 5 minutos acaba 50 tratados. Lo he hecho porque mi trabajo es allá en el centro. Pero yo personalmente disfruto más compartiendo de la palabra del Señor. A veces un volante se vuelve como tan informal, pero el Señor puede obrar de muchas maneras. Si una persona que recibe un tratado, el Señor obra porque Él es el que hace la obra, puede leer el tratado y el Señor lo puede salvar, ¿cierto? Pero muchas veces ni siquiera eso hacemos. Entonces, preguntémonos y cuestionémonos, ¿cuántas personas, desde que yo conozco el verdadero evangelio, he discipulado? ¿Cuántas personas yo me he tomado el tiempo intencionalmente de decirle, ¿quieres conocer más del Señor? Listo, yo voy a tu casa y empiezo a compartirle la palabra? No lo hacemos, hermano. Y eso es importante para nosotros como cristianos realmente decir que somos siervos del Señor. Porque hemos descuidado tanto el evangelio. Y el evangelismo no tanto porque no se trata de salir a parques y evangelizar, porque eso es fácil. Pero sí de compartir la buena noticia uno a uno. De decir intencionalmente, y eso lo vamos a ver el otro viernes en la cultura de evangelización. Pero quería hacer énfasis en eso porque de verdad he sido muy cuestionado por el Señor esta semana. Y lo que el Señor me decía, pregunto, ¿dónde está en la palabra la buena noticia? ¿Quién me dice? ¿En qué cita está? 1 Corintios 15, del 1 al 3. Lo que el Señor me decía es, muchas veces ese pasaje de 1 Corintios 15 se está convirtiendo como el Padre Nuestro de los católicos. Porque es que es un texto que no lo sabemos de memoria y lo repetimos, pero realmente entendemos lo que está pasando en ese versículo. Y es lo que vamos a ver en las doctrinas de la cruz. Por eso es importante, yo les decía, están preparados para compartir el evangelio y nadie pasa aquí al frente. Las doctrinas de la cruz que vamos a ver ahora nos van a abrir más la mente para poder entender realmente lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Porque así va a ser más fácil compartir a una persona. No simplemente decirle, la buena noticia es que Cristo murió conforme lo dicen las Escrituras. La buena noticia es que creer que Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Eso es cierto, lo dice la palabra, pero se me está convirtiendo en un Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos. No es así, hermano. Y he sido muy confrontado porque yo soy de los que más predico y comparto el Evangelio. Y soy cuestionado por eso, porque es que nosotros inconscientemente estamos cruzando esa línea de religiosidad y nos estamos convirtiendo prácticamente en fariseos. Hay que vivir ese evangelio, hermano. Hay que proclamar esas buenas nuevas de salvación. Amén. Bueno, el evangelio moderno tuvo que recurrir a ofrecer una promesa de una vida mejor, por lo que ya no se confronta con la ley, porque la gente se asustaba y ya se está yendo de la iglesia, no podemos decirles que están en pecado ni nada. Coloco esta imagen del libro Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que es escrito por el hermano Ray Comfort, y está aquí en la iglesia y los invito para que el que no lo ha leído, lo lea. Es de mucha edificación para uno y se da cuenta de lo que está pasando a nivel del mundo en la parte de evangelismo. Dice que el evangelio moderno recurrió a una promesa de una vida mejor. Por eso el evangelio se ha degenerado a lo siguiente. Es una frase dura, pero es real. Ese evangelio es: Jesucristo te dará amor, gozo, paz y realización duradera. Es lo que conocemos como Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Se han escuchado eso? Voy a predicarles a ustedes el evangelio, amigos. ¿Sabían que Dios los ama? Que fue tan grande el amor de Dios que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Él conoce tus necesidades, que Él sabe que tú estás enfermo
que si estás pasando por una dificultad, Dios puede solucionarla. Si tienes una enfermedad, Dios puede sanarte. Si tienes una crisis financiera, Dios te puede solventar ese dinero. Dios está ahí para ayudarte, para darte la mano, porque te ama tanto, te ama demasiado. Ah, sí, ¿en serio? ¿Dios me ama? ¿Y qué puedo hacer yo para recibirlo? Es sencillo. Solo tienes que repetir una oración conmigo. Ok, haz la oración. Señor Jesús, ayúdame, he pecado contra ti, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Hay gozo en el cielo porque un pecador se arrepintió. Eres salvo. Eres salvo. Mire esa palabra. Hermano, ya les prediqué el Evangelio. Ya les compartí el Evangelio. Eso es lo que estamos escuchando hoy en día. En este libro que acabamos de mostrarles, hay unos pequeños datos que los quiero compartir. En el libro Avivamiento Venidero dice, solo el 2% de los cristianos en América comparten su fe con los otros regularmente. Solo el 2%. Solo el 2% leen y adoran, pero no comparten porque no quieren o no saben cómo hacerlo. Hay datos estadísticos donde dice que millones de personas han decidido aceptar a Cristo. ¿Has escuchado que la iglesia aumenta en número? Hay un secreto para compartir. La tasa de alejamiento del 80%, 90% de los que toman la decisión de seguir a Cristo ahora se están alejando de la fe. El evangelismo moderno es lo que está produciendo 80 o 90% de deslizados. En Estados Unidos, 294,000 decisiones para Cristo, según datos estadísticos. 14,000 de esos 294,000 están en comunión. Y de 280,000 no pudieron dar cuenta de esas decisiones desde iglesias locales hasta grandes cruzadas. Esto es lo que se está viendo hoy en día. 50 aceptaron a Cristo, 200 personas aceptaron a Cristo en las campañas. Y después de esos 200 no llegan sino uno a la iglesia. Pero para el público hay gozo en el cielo porque se arrepintieron 500 pecadores. Dice, no es por falta de seguimiento, sino porque la iglesia ha dejado de presentar el evangelio bíblico como lo hizo Jesús. Y por eso, hermanos, la responsabilidad de nosotros, aquellos que conocemos la verdad, de que por la gracia y misericordia de Dios nos permitió conocer el verdadero evangelio. ¿Y qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con esa verdad? ¿La estamos callando? ¿La estamos ocultando? En esas estadísticas que no saqué, que ya de hace unos años ese libro, dice que 150,000 personas mueren cada día en Estados Unidos. 150,000 personas mueren cada día. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Desafortunadamente el Señor me confronta mucho en esa área porque ¿qué días fui con mi esposa a peluquearme, donde me peluqueaba? Y no encontraba al muchacho. Yo pasaba por ahí, no lo veía, y por eso seguía y no me peluqueaba hasta que decidí, porque ya estaba mechudito. Y me acerqué y lo pregunté. Mira, no sé cuánto que no vienes. Yo no hace ratico, ¿por qué? Digo, no, él se murió. Y ¿cómo así? Un pelado joven. Se ahorcó. Vivía en depresión. Otro golpe duro para mí porque no le compartí. Solo 2 veces tuve la oportunidad de que me cortara el cabello. Y de una vez el Señor me confrontó, me redargulló. ¿Qué estoy haciendo? Si hablas de evangelismo y no estás evangelizando. Ya el compromiso mío es ir y predicarle a todos los que están allá. Y el Señor no me va a dejar tranquilo hasta que no lo haga. Pero démonos cuenta, hermano, que cada día está muriendo la gente. Y yo les compartía que la gente tiene la idea de que ya se murió y pasó a descansar en la presencia del Señor, Dios lo tenga en su santa gloria y pasó una mejor vida.
Y no somos capaces de decirle, eso no es así. Porque si no se arrepintió delante del Señor, conforme dice la palabra, se va a condenar por la eternidad. Pero ¿cómo le voy a decir yo eso a la gente? Porque estamos buscando agradar a la gente. Tenemos que ser realistas, hermano. Nos preocupamos más por agradar a la gente que al mismo Señor. Porque si realmente entendiéramos lo que Cristo hizo por nosotros, no nos importaría nada para llevar esa buena de salvación. Sin llegar, obviamente, atacando ni... No, llegando y compartiendo la buena nueva de salvación. Bueno, ahora sí viene la práctica. Yo ya les prediqué el Evangelio. Ahora, ¿quién pasa y predica cómo se debe predicar el Evangelio? ¿Yo lo prediqué bien o mal? Mal. ¿Quién puede pasar y nos comparte cómo debería ser? ¿Algún valiente? Señor, perdónalo porque... ¿Me va a tocar predicar otra vez? Bueno, hermanos, espero que el Señor los esté tocando. Espero que el Señor los esté tocando, hermanos, para que al final lo hagan. Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí. Las Torres Gemelas, 11 de septiembre del 2001. Yo creo que todos ya conocían de las... O hay muchos niños aquí. No había nacido. Las famosas Torres Gemelas del 11 de septiembre, del famoso 9/11, ¿cierto? ¿Saben lo que pasó con eso? Miren estas imágenes. ¿Sí ven esas imágenes? Eso fue real. Yo creo que la mayoría de nosotros lo vio en vivo. En noticieros, todos los noticieros pasaban esas imágenes de esas personas arrojándose desde la ventana. Y no era de un segundo ni tercer piso. Bien alto, hermanos. La pregunta es, si tuviésemos la oportunidad de llegar al 10 de septiembre del 2001 y el Señor nos pusiera ahí a la entrada de las Torres Gemelas a predicar el Evangelio, ¿qué les predicaríamos nosotros? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sería ese el Evangelio que le predicaríamos? Porque ¿quién de nosotros sabe si va a amanecer vivo mañana? Nadie. Entonces, ¿qué le vamos a predicar a la gente? Si la palabra dice que el día de salvación es ahora, ¿qué le predicaríamos si tuviésemos esa oportunidad? Mira cómo está tu vida. Apuntaríamos primero ¿a dónde? A la conciencia. Lo confrontaría con la ley, porque la ley, ¿qué hace la ley? Muestra el pecado, le cierra la boca al pecador, hace ver lo peor de él, le muestra la maldad que hay en él. Y después predicamos la cruz, el sacrificio de Cristo, y después lo llamamos al arrepentimiento. Esa persona va a quedar confrontada y va a decir, realmente estoy perdido. Si Cristo no me salva, estoy condenado. Si a esas personas se les predicase ese 11 de septiembre, ¿cómo serían ellos el 10 de septiembre? ¿Qué pasaría el 11 de septiembre con esas personas que están aquí y ven las llamas que vienen? ¿Qué pasaría si nosotros estuviésemos en ese lugar y yo sé que el Señor dio su vida por mí y yo he creído? Bendito el Señor. Si en la voluntad de Él está que yo muriese allá en las Torres Gemelas, gloria a Dios. Pero estaría tranquilo porque he creído en el Señor. Pero ¿qué de aquellos que no han creído en el Señor?
Hermanos, estas imágenes a mí me confrontan mucho, la verdad. Sí, solo con la noticia de ese muchacho que se murió, que ya van 2 en estos 2 meses. Wow, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo por esa persona? Realmente tenemos muy descuidado el evangelismo bíblico. Y eso hace parte de nuestras vidas. Bueno, vamos ahora a ver ahora sí las doctrinas de la cruz, que yo creo que las conocen todos, ¿cierto? ¿Sí? Yo creo que sí las conocen, lo que pasa es que de pronto el nombre no es muy familiar, pero a medida que las vamos viendo nos vamos a dar cuenta de realmente en qué consiste la sustitución, la propiciación, la justificación, la redención, la regeneración, la santificación y la reconciliación. Pero hay una doctrina importante que abarca todas estas doctrinas de la cruz, y es la expiación. ¿Saben qué es la expiación? ¿Alguien me puede decir qué es la expiación? ¿Contra qué, hermanos? Cubrir. La culpabilidad. Tranquilo. Cubrir. Es eso, somos culpables delante del Señor y el Señor a través de ¿está hablando de expiación, cierto? Sí, la expiación. Ok, a través de ese sacrificio, por medio de su sangre, cubre la culpabilidad que hay en cada uno de nosotros. Ok. Angie. Un Sarita. sustituto que muere por nosotros. Dime, repite. Un sustituto que muere por nosotros y nosotros somos culpables. Él Bueno. muere por nosotros. Ok. Voy a leer una definición de lo que es expiación. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto o animal, un chivo expiatorio, u otra persona, que en el caso de los cristianos es Cristo. Conocemos la expiación porque Cristo fue el Cordero perfecto, sin mancha alguna. Y a través de Jesucristo, como decía Gerson, es que nos cubre de nuestro pecado y de nuestra maldad, ¿cierto? Y lo podemos ratificar en Génesis 3:21. ¿Saben qué pasó en Génesis 3:21? Dios cubre la desnudez de Adán cuando llega al paraíso y estaban desnudos, y ellos no sabían que estaban desnudos, pero como han pecado, se dieron cuenta de su desnudez. Y como habían pecado, sabemos que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces dice la palabra que Dios los cubrió con pieles. Significa que si cubrió con pieles, era porque esa piel la tenía que un animal. Y hubo un sacrificio para poder cubrir los pecados de Adán y Eva. Ese es la mayor doctrina en cuanto a la cruz, lo que Cristo hizo por nosotros. Y como decía Sarita, Él sustituyó nuestras vidas por la de Él. Esa es la sustitución. Nosotros cantamos aquí una canción conocida que es, ¿cuál? ¿Cuál tiene que ver con sustitución aquí? Glorioso intercambio. Eso significa que Cristo tomó el lugar que a mí me correspondía. ¿Quién debería estar en la cruz recibiendo la ira de Dios? ¿Y quién la tomó? Eso es sustituir. Entonces la expiación es la doctrina de la cruz que abarca la noticia más maravillosa que se comenta desde Génesis, hermanos. Entonces, si nosotros entendemos realmente lo que Cristo hizo por nosotros, créame que se nos va a hacer más fácil compartir las buenas nuevas de salvación. Porque no se me va a convertir en algo rutinario, no se me va a convertir en algo religioso, sino se me va a convertir en algo que es lleno de vida. Porque Jesucristo es vida. Amén. Es el pan de vida. Dice aquí, solo cuando comprendemos que sobre Cristo cayó la ira de Dios que nos correspondía a nosotros, podremos agradecer eternamente su sacrificio en la cruz. Romanos 3:25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio
por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Mire, hermanos, si realmente entendemos la expiación en nuestras vidas, vamos a estar agradecidos cada minuto de nuestra vida. Y lo que yo recibí del Señor a través de esa gracia, hermanos, lo mínimo que yo voy a hacer, no porque lo diga yo, sino lo dice la palabra, es que si nosotros recibimos algo de gracia, debemos darlo por gracia también, hermano. Por muy familiar que sea, repito, porque siempre ahí donde más nos duele. La familia es la que más nos duele para compartir el Evangelio. Porque hay intereses de por medio. Hay relaciones de madres, padres, hermanos, tíos. Pero ahí donde el Señor nos dice, ¿a quién estás agradando? Y yo lo comentaba con mi esposa hoy. Porque es que para mí es más misericordia que yo le esté diciendo a mi familiar cada día el Evangelio, así se moleste. Porque es la misericordia de Dios queriendo que se salve. Pero también tenemos que orar para que el Señor ilumine esas mentes y esos corazones, porque el que abre el corazón es el Señor, así como lo hizo con Lidia. Él es el que hace la obra, pero ni siquiera oramos por esa familia. No somos intencionales en la oración. Hermano, vamos a orar por mi familiar para que el Señor la salve. Oramos 3 días seguidos y después se nos pierde la persona de la oración. No somos intencionales en decir, voy a hacer esto. Y realmente el Señor nos está moviendo aquí en la iglesia a esa intencionalidad en muchas cosas. Entonces yo debo ser intencional en decir, estos familiares se van a condenar. Voy a estar orando por ellos. Y hablo para mí también, porque esta predicación también es para mí. No es que yo que sea el santo de los santos y que yo esté haciendo todo bien. No, el Señor me confronta cada día. Mis compañeros de trabajo, ya hago una lista de todos. ¿Ya le prediqué a todos o no? ¿Cuál me falta? Mis compañeros de universidad, mis amigos. ¿A quiénes yo les he predicado? Debemos ser intencionales. Y no solamente, como les decía al inicio, voy a compartir el Evangelio, no. ¿Quieres que te enseñe la palabra? Vamos y sacamos 1 hora y con gusto te enseño. Sacar mi tiempo, salir de esa zona de confort en la que estoy, ser intencionales a la hora de predicar la cruz. Amén. Vamos a detallar entonces las doctrinas. La idea, hermanos, es que no se aprendan esto de memoria. Pero sí los llamo y los exhorto a que estudiemos las doctrinas de la cruz. Y al final de esta presentación de las doctrinas, hice una gráfica que nos va a ayudar mucho para que a ustedes se les faciliten las cosas. Dice, la sustitución es un intercambio. La sustitución es ocupar el lugar de otros o hacer lo que no pueden hacer por sí mismos. Y aquí hay unas citas donde muestra los ejemplos que el Señor recalca. Porque nuestra Pascua, Cristo fue sacrificada por nosotros. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Porque también Cristo padeció por nosotros. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué más pruebas de sustitución queremos, hermanos? Ocupar el lugar de otros o hacer lo que no pueden hacer por sí mismos. Romanos 5:6 dice que cuando éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Cristo vino en el momento oportuno y dio su vida por nosotros. La propiciación es aplacar y apartar la ira. Jesús se convirtió en el objetivo de la ira de Dios en la cruz, para satisfacer la justicia de Dios y que su ira se apartara de nosotros. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Nosotros conocemos muy bien Isaías 53 y es necesario que lo estudiemos cada día.
Una de las cosas que yo he aprendido y que me ha servido mucho es que cuando tú compartes el Evangelio y lo haces muy a menudo, es bueno porque te estás predicando a ti mismo. Cada vez que tú compartes el Evangelio con otra persona, te estás compartiendo el Evangelio a ti mismo. Y el Señor me lo recuerda cada día. Cuando yo predico el Evangelio, yo también me estoy predicando. Y eso es un buen hábito porque tenemos esa relación constante con el Evangelio, día a día. Jesucristo fue el objetivo de la ira de Dios. Y lo sabemos porque en Isaías 53:10, ¿qué dice? Que le plació al Señor aplastar a su Hijo y causarle ¿qué? Dolor. Porque Él desató toda su ira en Cristo Jesús, por causa nuestra. Entonces, eso es propiciación. Justificación. Inocente. La respuesta de Dios a la fe genuina por medio de la cual simultáneamente Él perdona nuestro pecado, declara que nuestro estado legal es perfecto y sin pecado y nos da crédito por la vida recta que vivió Jesús. Gálatas 2:16 dice, sin embargo sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Y la palabra también en Romanos dice que más el justo por la fe vivirá. Somos declarados justos a través de creer en Cristo. La redención es el precio del rescate. Nuestra emancipación del pecado, un cambio de propiedad para que podamos servir a nuestro nuevo amo que pagó nuestro rescate con su propia sangre. Colosenses 1:13-14 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Regeneración, es nacido de nuevo. La regeneración es la infusión de la naturaleza divina de Dios que trae una nueva vida espiritual confirmada por un fruto genuino. Es lo que yo les hacía referencia de que se convirtió esta persona y no hay frutos, no hay cambio en esa persona. ¿Realmente se convirtió? ¿Realmente nació de nuevo? No. Y es el engaño que muchas personas tienen hoy en día. Santificación, este sí lo conocemos bastante nosotros. Parecernos cada vez más a Cristo. Tuvo lugar en el instante en que Dios nos apartó en la conversión, cuando comenzamos el largo proceso de dedicarnos en carne y hueso a ser santos, hasta que nuestra santificación se haga completa cuando Cristo vuelva. 1 Corintios 6:11 dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra también me dice que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La salvación, hermanos, es en un instante, pero la santificación, como lo vengo diciendo, es un proceso a diario. Nosotros seguimos pecando, pero nos duele pecar. Pero cada día el Señor hace algo en nosotros. Y ahí la pregunta es la siguiente. Yo he visto cambios en mi vida desde que nací de nuevo. O la pregunta es, ¿he nacido de nuevo? Algo el Señor tiene que estar haciendo en tu vida. Algo tiene que haber cambiado en tu vida de lo que tú hacías. Para meditar, hermanos. Reconciliación. Parecerse a Cristo. Es el principal objetivo de la obra expiatoria de Dios a través de Jesucristo, que quita el pecado y el odio que nos separa y construye un puente para que nuestra relación continúe durante toda la eternidad. Romanos 5:10-11 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Antes, todos los seres humanos tienen una relación con Dios. ¿Amén? La cuestión es que hay una relación correcta y una relación incorrecta.
por la gracia y misericordia de Dios, los que estamos aquí en fe, estamos en esa relación correcta. ¿Gracias a quién? Al sacrificio de Cristo en la cruz. Estas son las doctrinas de la cruz. Las conocíamos, ¿cierto, hermanos? Es importante que las repasemos, que las conozcamos, que cada uno profundice en eso, en su estudio, en sus devocionales. Realmente empecemos a valorar ese sacrificio de Cristo, esa expiación que Él hizo por nosotros. Porque vamos a ver lo siguiente: cuando yo evangelizo, cuando yo salgo a hablar con las personas, cuando hablo con mis amigos, con mis familiares, yo les comparto de que hay una mala noticia, ¿cierto? Y hay una mala noticia porque yo también voy a presentar una buena noticia. Si no hay mala, entonces, siempre lo digo yo, si yo le digo a un adúltero, Dios te ama, y chévere, estoy bien, ¿cierto? Sabroso, el Señor me ama y soy adúltero. Hay que seguir así, el Señor me ama, porque Dios es amor. Y es que el problema es que a la gente le cuesta reconocer que Dios es un Dios justo. Si no, es que Dios es tan amoroso que Él no me va a mandar al infierno. Porque tienen un Dios creado a su imagen. Están faltando al segundo mandamiento. Entonces, hay unas malas noticias. Y esto es lo que vamos a ver para que sea más fácil para nosotros, porque estas doctrinas de la cruz, cuando las entendamos y las comprendamos mejor, nos va a servir para cuando estemos compartiendo esa buena noticia. Si yo digo que la mala noticia, mire todos los que somos, nómbremela por favor. ¿Somos qué? ¿Estamos? Somos. Bueno, mira todo lo que somos. ¿Y a qué nos lleva esas malas noticias? A un juicio en el trono blanco que nos va a llevar ¿a dónde? Al infierno. Porque lo merecemos, ¿cierto? ¿Eso es una mala o una buena noticia ir al infierno? Malísima, pésima idea. Pero hoy muchos están apuntando allá. Hoy muchos van por ese camino ancho y están entrando por esa puerta ancha que los va a llevar a la condenación eterna. Pero por eso yo comparto una buena noticia, que es lo que significa evangelio, buenas nuevas de salvación. Entonces, las buenas noticias, ¿cuáles son? ¿Somos qué? El Señor ¿qué? Somos. Ahí está el paralelo, la comparación de lo que éramos y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Y vamos a ver cómo las doctrinas nos ayudan a eso. La justificación que nos hace ser inocentes cuando antes éramos culpables, porque somos justificados a través de la cruz, del sacrificio de Cristo. Si antes estábamos muertos, Dios nos da vida a través de la regeneración, porque nos hace nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El Señor nos regeneró, hermanos. Éramos pecadores, ahora somos santos por la fe en Cristo. Estamos en ese proceso de santificación. Hasta que Cristo no venga por nosotros, ya dejaremos este cuerpo pecaminoso y tendremos ese cuerpo glorioso que tanto anhelamos. ¿Amén? ¿Sí lo anhelan, hermanos? ¿Amén? ¿Seguro? Si antes éramos esclavos, ahora somos libres a través de la redención.
Porque Cristo pagó por nosotros. Nos liberó del pecado. Nos sacó de la esclavitud del pecado. Nos compró a precio de ¿qué? Si antes éramos enemigos de Dios, a través de la reconciliación somos amigos de Dios. Como siempre se predica desde acá, solo hay dos caminos: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O eres amigo de Dios o enemigo de Dios. No hay grises. A través de la reconciliación ya somos amigos de Dios. ¿Y qué es ser mejor? ¿Amigos o enemigos de Dios? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, hermano? ¿Realmente es una buena noticia o no? La propiciación. Antes éramos objeto de la ira de Dios. Pero gracias a la propiciación, a lo que Cristo hizo por mí en la cruz, ya no nos ve el Señor como hijos de ira, sino como hijos amados. Y hermano, cuando nosotros realmente entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando valoramos esto, realmente no me explico por qué nos quedamos callados. Porque somos egoístas y envidiosos en no compartir esa buena nueva de salvación. Y la buena noticia es que tenemos el cielo sin merecerlo. ¿A quién le gustan las buenas noticias? A todos. Bueno, hermanos, ahora sí está más fácil la tarea. Ya tiene que haber un valiente aquí que se pare al frente y le predique a esa multitud el verdadero evangelio. Hermano, alguien puede pasar, se anima y comparte lo que sabe. Señálalo. William está que me hace señas allá, eres tú. Mire, hermano, lo hacemos no con el ánimo de hacerlo sentir mal, porque es que así uno aprende cómo lo estoy haciendo y podemos entre todos, mira, estás fallando en esto, vamos a corregir esto. Aquí nadie va a salir regañado, pero sí es importante que esto lo vayamos practicando, hermanos. Mira, a medida que tú lo vas haciendo, se te va a hacer más fácil, pero si compartes el evangelio cada 5 meses, hermano, difícilmente. Y te va a costar cada vez que te pares a hablarle a alguien. Hay cuenta que se para aquí y está hablando con su hermano, con su mamá, o con su amigo. Yo ya les prediqué el evangelio como no debe predicarse. Espero que no hagan este video para predicarlo así. No, ese no fue el verdadero evangelio. Necesito a alguien que se pare y predique el verdadero evangelio. Ya sabemos a dónde vamos a apuntar, a la conciencia. Vamos a confrontar con la ley. Vamos a predicar la cruz, la doctrina de la cruz. Hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo. Hemos sido regenerados por la obra de Cristo. Hemos sido reconciliados por Dios. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros decimos, mire, tú eres culpable y mereces la condenación eterna, pero gracias a que Cristo murió, has sido justificado? Así es que empezamos nosotros a practicar el evangelio y a conocerlo, porque es importante conocer las doctrinas de la cruz, porque se te amplía la mente, hermano, y vas a poder decir, Cristo tomó el lugar que a ti te correspondía. Eso no me dice la sustitución, ¿cierto? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Gerson está que se anima? ¿Listo? Amén, gracias a Dios por ese valiente. No pasamos en blanco. No tengo efecto, nada más y nada menos. ¿Con micrófono? Micrófono, sí, claro, para que quede. ¿Sin micrófono? Exacto. Pero como predico, como si fuera una sola persona, como si Sí, fuera o sea, predicar la no es una predica de 1 hora, vas a compartir el evangelio.
Ok, ¿cuánto tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Te subiste al bus, encontraste con un amigo y se va a bajar en 5 minutos. Ok, bien. Salmo capítulo 14, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Vamos a suponer que es de tarde. Exacto. Ok, bueno, quiero compartirte algo acerca del Evangelio, la buena noticia, la importancia de conocer cómo es tu condición delante de Dios. Tenía rato que no te veía, llegaste tarde. Ok. Quiero compartir contigo en estos breves minutos antes que te bajes del bus lo que considero que es lo más importante para tu vida. Salmo capítulo 14 dice así: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios, ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno que haga lo bueno. Esa es la condición tuya, esa es tu vida y esa es mi vida delante de Dios. Todos somos culpables delante del Señor y en algún momento nos juzgará a cada uno de nosotros por todo lo que nosotros hagamos. Este texto que te acabo de leer muestra que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Dios es un Dios justo y quiero tomarte un ejemplo. Si te enteraras en este momento de que a la ciudad de Barranquilla llegaría el juez justo y tú eres una persona que has hecho lo malo, pero normalmente acostumbras a corromper a la justicia, sobornándola, pero te llegas a enterar de que a la ciudad de Barranquilla llega un hombre que no se deja sobornar, ¿cómo te sentirías? Mal, asustado, preocupado, porque sabes que ese hombre va a hacer justicia y que te va a hacer poner a pagar por todos los males que has hecho. ¿Sabes? La epístola a los Hebreos dice algo de la siguiente manera, para que tú lo consideres en esta tarde. Dice el Señor, dice: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia, amas la justicia y odia la maldad. Si Dios es un Dios justo, ¿consideras tú que el día en que te presentes delante de Dios, si llegases a morir, pasarías al cielo, entrarías al reino de los cielos, merecerías la salvación? Ok, ¿por qué? Qué bueno, tienes buena imaginación. ¿Tú consideras que entrarías al reino de los cielos? ¿Y cuál es la razón principal por la cual consideras que mereces el cielo? Ok. Bueno, Efesios capítulo 2 nos enseña que la salvación es un acto que solamente depende de Dios, que no es por obra para que nadie se gloríe. Tú y yo podemos hacer todas las buenas obras en esta tierra, pero delante del Señor, para la salvación, dice Isaías que esas obras son como trapo de inmundicia, no representan absolutamente nada delante de Dios. Todos necesitamos delante de Dios ser justificados al creer por medio de Cristo. Pero antes de eso quiero que consideres la buena noticia. La Biblia nos enseña que algún momento Dios nos pedirá cuenta de todos nuestros actos. Santiago es una de las epístolas muy importantes que dice que si en algún momento todos hemos cometido un pecado delante de Dios, somos tan culpables como si hubiésemos quebrantado toda la ley. Santiago capítulo 2 versículo 10 dice eso. Y si en algún momento tú has mentido, si has mirado la mujer de tu prójimo, si has codiciado, si has usado el nombre de Dios en vano, te hace tan culpable delante de Dios que no mereces el cielo. Es decir, que si tú crees que darle dinero a los venezolanos es el requisito para poder entrar al reino de los cielos, ganarías el reino de los cielos, estás equivocado. Antes, por el contrario, estás en serios problemas con Dios. Al principio te dije que Dios es un Dios justo, y si en algún momento has mentido, has quebrantado la ley de Dios, por consecuencia no vas a entrar al reino de los cielos. Estás en serios problemas con Dios. Pero hay una buena noticia, y la buena noticia nos dice su palabra, que en el momento justo en que nosotros estábamos condenados, Cristo murió por nosotros para salvación. Esa obra que hace Cristo simplemente consiste en que tú debes creer a lo que Cristo hizo, vivir conforme a su voluntad, y ya Dios ha pagado la culpabilidad que había sido puesta en contra tuya delante de Dios. Tú crees en el Señor, y en el momento de creer en el Señor aceptas vivir conforme a su voluntad. Dios te da lo suficiente, lo que tú requieres para poder vivir una vida, y este proceso se conoce como santificación. Pero no por tus obras vas a ser salvo, amigo William. Entonces quería
que supieras eso. La Escritura nos enseña que si yo deseo vivir conforme a su voluntad, el Señor me va a dar toda la fuerza y todo lo suficiente para poder honrarlo y glorificarlo a Él hasta el día en que Él venga. Pero quiero que sepas que considerando lo que te acabo de decir, te hace tan culpable delante del Señor, y Dios te juzgará un día por todas las obras. Te leí ahorita en la epístola a los Hebreos de que Dios es un Dios justo, así que no pretendamos cada uno de nosotros pasar por desapercibidos delante de Dios y creer que voy a merecer la salvación, porque sabemos que no es así. Y por último quiero compartirte algo muy importante que también quiero que medites y consideres. La Biblia dice que Dios todos los días está enojado con aquel que hace lo malo. Salmo capítulo 5 y capítulo 7 dice que Dios todos los días está enojado con aquel que hace lo malo. Y en el capítulo 5 dice que Él aborrece a aquel que hace lo malo. Por lo tanto, hay un aborrecimiento constante de parte de Dios cada vez que tú te conviertes en una persona que practicas el pecado. Pero si tú te arrepientes de tus pecados, confiesas tus pecados, la Biblia dice que si yo confieso mis pecados y me arrepiento, tengo un abogado delante del Padre, que es Jesucristo. Por lo tanto, debes entender que si tú deseas ir al cielo, la única manera es a través de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes ser un hijo de Dios al creer en Cristo y recibirlo en tu corazón, vivir conforme en su voluntad, apartarte del pecado y vivir para Él. Amén. No, para que me recibas, tranquilo. Tranquilo, Oscar. Bueno, gloria a Dios. Pobre muchacho, se pasó el bus. No, bien, es importante, mire, vamos a analizar esto porque de eso se trata. Muchas veces no tenemos la Biblia en nuestras manos, nos subimos al bus y no llevamos la Biblia, y peor aún si no me sé los versículos de la Biblia. ¿Cómo voy a hacer? Importante entonces, no, pero la tengo en el celular, se está descargado. O sea, debemos estar preparados para eso. Gerson llevaba su Biblia en ese momento y conoce palabra, está bien. El tiempo, yo le dije 5 minutos, es porque a veces uno, realmente hay gente que le aparece con 5 minutos y no le da más tiempo, entonces uno tiene que aprovechar el tiempo en ser concreto. Gerson lo explicó, mire que él no empezó de otra manera, pero fue moldeando y dio el plan, en ese poco tiempo trató de llevarlo y hizo sentir al hombre de que Dios está airado con la humanidad, y es así, es cierto. Pero en esos momentos, cuando tenemos poco tiempo, es importante, como yo les decía, llevarlos a la conciencia y confrontarlos con la ley. Entonces yo me puedo subir sin la Biblia, me subo en el bus y me encuentro con un amigo: hola, ¿qué más, qué tal? Tiempo sin verte, cuéntame, ¿cómo vas? Bien, ¿verdad? Oye, quiero compartirte una buena noticia, cuéntame, ¿qué se trata? Pero antes quiero hacerte un pequeño cuestionario a ver cómo está tu vida delante de Dios. Ah, bueno, listo, dale. Yo le pregunto: bueno, dime, ¿alguna vez has dicho una mentira? ¿Quién no? Todo dice mentiras. Bueno, pero ¿tú lo has dicho? Sí. Entonces, ¿cómo eres? ¿Qué eres? Un mentiroso. Ok. ¿Alguna vez tomaste algo que no sea tuyo? 100 pesos, 500 pesos, no estoy diciendo que hayas robado un banco. ¿Has tomado algo que no sea tuyo, ni al menos una fruta o algo, un lapicero? Sí, sí, la he tomado. Entonces, ¿qué eres? Un ladrón. Ok. ¿Alguna vez has mirado a una mujer y la has codiciado en tu corazón? Sí, claro. Ok. La palabra me dice que cualquiera que mire a una mujer y la codicie ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué eres tú? Pues un adúltero. Ok. De acuerdo a lo que tú has dicho, a lo que tú has confesado, eres un mentiroso, eres un ladrón y eres un adúltero. Y la palabra de Dios me dice en Santiago 2:10 que cualquiera que quebrante uno solo de estos mandamientos de la ley de Dios es como si hubiese quebrantado toda la ley. Mi amigo, ya tú has quebrantado 3 y no sigo por cuestión de tiempo. Entonces, la palabra me dice que cualquiera que quebrante uno ya quebrantó toda la ley.
Y el que quebrante la ley del Señor está condenado. Porque el que peca merece ¿qué? La muerte. Y estás condenado a muerte. Si en este momento te murieras, Dios no lo permita, pero te llegas a morir, te tendrás que presentar delante de Dios. ¿Y cómo vas a ser hallado delante de Dios? ¿Culpable o inocente? No falta que diga inocente. Mentira, estás condenado. ¿Por qué? Porque Dios te va a decir, fulanito, eres mentiroso. Ya con eso estás condenado. Pero aparte de mentiroso, eres ladrón y adúltero. Quebrantaste mi ley. Al lago que arde con fuego de azufre. ¿No te preocupa eso? No, pero yo sé que Dios me ama, pero no te preocupa estar condenado. Sí, pero ¿qué hago? Bueno, eso es lo que yo te vengo a compartir, esa buena noticia. Porque a pesar de que eres mentiroso, ladrón y adúltero, el Señor murió en la cruz para perdonar los pecados de la humanidad. Y en eso estás tú, pero siempre y cuando te arrepientas, reconozca tu maldad y tu pecado y clames a Dios misericordia para que te perdone. Si lo haces de corazón sincero, Dios te va a perdonar. Y Dios va a ver a su Hijo Jesucristo a través de ti. Es decir, que Cristo toma tu lugar. Y ya Dios lo va a condenar y Jesucristo va a decir, no lo puedes condenar, Padre, porque yo ya pagué el precio por Él. Yo ya di mi vida por Él, en rescate. Yo tomé ese lugar y ya pagué lo que te debía. Así que, hijo, ven para acá. Esa es la buena noticia que yo te comparto en este momento. ¿Cómo te parece? Oye, sí, interesante. ¿Quieres conocer más del Señor? Listo. Si quieres voy a tu casa y compartimos la palabra. No lleve la Biblia, pero conozco versículos claves. Y sobre todo le hice ver su pecado y su maldad. Porque es que eso es lo que hace la ley, cerrar la boca del pecador. ¿Cierto? Lo que hace Gerson lleva su Biblia y lo lleva, que eso es importante. Esto es un evangelismo bíblico, no es un evangelismo emocional, no es un evangelismo de obras de teatro, de números llamativos, de luces, es Biblia, es palabra. Y cuando nosotros salimos ponemos a leer a la persona. Lo que decía Gerson, uno también le dice, ¿te consideras buena persona? ¿Y qué van a decir la mayoría de personas? Que sí. Pero ¿por qué se creen buenas personas? ¿Cuáles son las respuestas que ustedes le darían? ¿Por qué qué? Porque no mato. Que ayuda a una persona. Pero uno le tiene que decir, lo que pasa es que tú te consideras bueno por lo que la sociedad te ha enseñado y te comparas con el resto de las personas. Entonces, soy buena persona porque no soy como Adolfo Hitler. Soy buena persona porque no soy como Garavito. Soy buena persona porque no soy como esta persona. Pero es que a ti no te va a juzgar la humanidad. A ti te va a juzgar Dios. Y los estándares de Dios son mucho más altos que los de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, santo y santo. Porque Él está airado con el hombre todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque Dios ve que en lo que hay en el hombre solamente es maldad. Y siempre tiende a hacer lo malo. Pregunto yo, ¿todos conocen los tratados evangelísticos de acá? ¿Saben lo que dice? A la luz del Señor. ¿Saben lo que dice? O cuando dicen, hermano, no se olviden de compartir tratados, listo, mis 50 me los llevo y entrego. ¿Sabe qué dice el tratado? Hermano, ahí están las citas bíblicas. No todo lo que uno quisiera el Evangelio, pero ahí está, donde describe lo que decía Gerson, la maldad del hombre. Que Dios está airado con el hombre, con la humanidad, que somos objeto de la ira de Dios. Ahí está claro. Pero ni siquiera conocemos lo que estamos entregando. ¿Cómo voy a compartir un evangelio que no conozco? Por eso, hermanos, tenemos que ser conscientes y pedirle perdón al Señor. Realmente reconocer que somos descuidados en esto. Nos estamos descuidando, hermanos, en lo más no importante, lo más precioso, que es compartir esa buena nueva de salvación.
O sea, por eso yo les decía, cuando entendemos lo que realmente es la expiación de Cristo, lo que Cristo hizo en esa cruz por mí, hermano, nuestra vida debe cambiar en cuanto a compartir el Evangelio. He escuchado testimonios de hermanos, de un hermano de hace años, no sé por qué casi todos del siglo pasado, porque se habla mucho pronto de la cruz, que tan pronto se convirtió el deseo de salir a predicar el Evangelio. Y hacían una comparación, no me acuerdo muy bien, pero que si tuviese que caminar sobre vidrios para llegar a la gente y compartirles, lo haría, por la necesidad que hay de compartir esa buena nueva. Pero nosotros tenemos todas las facilidades y no lo hacemos, hermano. Y yo he sido muy confrontado y de verdad que en esta noche quiero exhortarlos en eso. Porque es que no le estamos dando la importancia de la obra que Cristo hizo en la cruz. Y se nos está volviendo, como les decía yo, en el Padre Nuestro de los católicos. Decirlo por decirlo, pero no vivirlo. Les voy a contar una anécdota de unos misioneros, que un pastor decía, una convención de misioneros, y llegaron y se reunieron y empezaron a hacer la agenda de todas las programaciones que tenían, de las actividades que iban a hacer, y uno de ellos dijo, hermanos, ¿y por qué, ya que todos estamos aquí reunidos, por qué no nos vamos de casa en casa compartiendo el Evangelio de dos en dos? Y dijeron, bueno, sí, ya que estamos aquí, hagámoslo. Misioneros, ¿no? Misioneros. Y se fueron de casa en casa. Y cuenta el hermano, el que cuenta el testimonio, se fue con un hermano, y tocaron una casa y salieron dos hombres de color, negros, y empezaron a compartir el Evangelio. Y el hermano empezó con la palabra, a explicarles. Se demoraron como 50 minutos predicando el Evangelio. Y ellos cuentan que al final esos hombres estaban consternados, estaban tocados por el Señor, porque la palabra les llegó. Y ellos, bueno, hicieron lo de ellos, le dijeron que tenían que arrepentirse delante del Señor de corazón sincero, para que el Señor los pudiera salvar. Ellos salieron, se devolvieron, y llegó otro misionero. Ajá, ¿a cuánto ganaron ustedes? ¿Cuántas almas ganaron ustedes? Empezó a preguntarle a todos. Entonces, no, yo una, no, eso no es nada. Y a todos, ¿a cuánto ganaron? No. Entonces le dijo al hermano, ¿y ustedes cuántos ganaron? No, nosotros simplemente le compartimos el Evangelio de Cristo a estos hombres, le compartimos la buena nueva de salvación y esperamos que el Señor haga la obra. No, eso no es nada, yo sí gané 3 almas para el Señor, yo sí hice la tarea. ¿Y qué hiciste? No, yo sí lo llevé, un método que utilizan, se llama la calle de Romanos. Entonces lo llevan a Romanos, 3 citas de Romanos, y listo, si ve que eres pecador y todo, ¿qué tengo que hacer? No, vamos a orar, y hacer la oración, y ya, se arrepintió. Un alma para el Señor gané. Y lo peor es que se jactan de eso. Y ese es el daño que está haciendo a la iglesia. Y hombres misioneros. A mí no me interesa, ni voy a ganarme la salvación por predicar el Evangelio, ni por ganar almas. La salvación es por gracia. Ni cuánto yo me gané hoy, ni cuánto no. No somos una empresa para llevar estadísticas de gente salva. Y muchas veces nosotros caemos en ese error. Porque las veces que salimos a evangelizar, entonces, y apenas pude hablar con una persona. No necesito abarcar los que más pueda. No te están midiendo por eso, hermano. Si tú sales un día, un domingo en la tarde y evangelizas a una persona, gloria a Dios. Y si te demoras con esa persona 1 o 2 horas, gloria a Dios. Pero que ese tiempo lo compartas predicando la palabra. Es lo más importante. No me interesa cantidad. Ni llegar a decir, le prediqué a 20 hermanos. Repartí 100 tratados. Hermano, compartí la buena noticia con una persona y oro para que el Señor haga la obra en él. Porque la gloria es de ¿quién? El Señor. No nos podemos jactar nosotros de nada, hermanos. Bueno, entonces, ¿les quedó claro la doctrina de la cruz? Tarea, hermanos, por favor. Hay Biblias, hay libros que hablan de las doctrinas, profundicemos. Porque eso nos va a ayudar realmente en la evangelización. Y no solo la evangelización,
Porque nosotros también tenemos amigos que vienen a pedirnos consejos, ¿cierto? En la consejería es importantísimo el Evangelio, porque siempre tenemos que llegar al Evangelio. Bueno, el arrepentimiento, esto sí ya lo conocemos nosotros, es más fácil, ¿cierto? Los versículos que ven ahí, si quieren, anótelos para que los estudien después, porque eso también lo podemos utilizar en la evangelización. Citamos Hechos 17, 30 y 31. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. Y Él es el que manda a todo el mundo, en todas partes, que se arrepientan. Las primeras palabras del Señor cuando empezó su ministerio, ¿cuáles fueron? Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos. Arrepentidos. Si el Señor lo dice, ¿por qué nosotros no lo decimos? ¿Por qué nos cuesta tanto decirte, tienes que arrepentirte, si no te vas a condenar? De acuerdo a la palabra. Entonces, mis hermanos, ¿cómo lo hizo Jesús? En Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:31-32 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando hablamos con un pecador cuando hablamos con un pecador que está todavía perdido en sus pecados, no queremos que él ore una oración, sino que se arrepienta. Nosotros, como dice el cuarto elemento, tenemos que llamar al arrepentimiento, pero no obligarlos a arrepentirse. Ojo, porque eso tiene que ser del corazón, de cada persona. Yo lo que tengo que decirle es, tiene la necesidad de arrepentirse. Debes arrepentirse, porque si no, no vas a tener el perdón del Señor. ¿Y qué es el arrepentimiento? Bueno, el término de 180 grados lo utilizamos porque es un giro, un cambio de vida. Es decir, que si yo voy hacia este lado, en pecado, y reconozco que soy pecador, le pido perdón al Señor y me arrepiento de corazón, mi vida tiene que dar un giro de 180 grados y darle la espalda al pecado y volver la mirada ¿a dónde? Al Señor. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Ese es un versículo para evangelizar aquellos que sabemos que llevan una vida de pecado. Y esto lo vimos el viernes pasado con la historia de David y Natán, ¿se acuerdan? ¿Qué decíamos de David? Un pecador, ¿no? Y más pecador que nosotros, porque, o sea, si uno se compara con David, el hombre hizo las suyas. Y como decía la hermana, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero pecó. Pero es un ejemplo claro del arrepentimiento. Un hombre que se arrepintió de corazón sincero y alcanzó la misericordia del Señor. Amén. Entonces, importante el arrepentimiento. ¿Qué pasa en una persona que se arrepiente? Hay un cambio de parecer y el pecador confiesa sus pecados. Los reconoce por lo que son pecados y se los confiesa a Dios. No hay que confesarlos a ningún hombre, porque sus pecados han ofendido principalmente a Dios. Sabemos que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ningún hombre nos puede perdonar nuestros pecados, solo el Señor. Segundo, el cambio de parecer resulta en un cambio de comportamiento y el pecador se aparta de sus pecados. Si el inconverso no quiere dejar sus pecados, no puede ser salvo. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Solo así, confesando sus pecados y apartándose de ellos, puede el pecador alcanzar la misericordia de Dios. Hasta entonces, la ira del juez justo
está sobre él. Está condenado por sus pecados y solo tiene la horrenda expectación del lago de fuego. Aquí está, hermanos. Hay que confesar los pecados y apartarse de ellos. No hay más señal, no hay más prueba de eso, de un arrepentimiento genuino. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El versículo que dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y eso es clave en el evangelismo, porque ese es el deseo del Señor. Él no quiere que nadie se pierda, pero desafortunadamente muchos que le dan la espalda al Señor. Hermanos, ¿cuál es la tarea nuestra como evangelistas? Nuestra tarea no es guiar al pecador a tomar una decisión para Cristo. Nuestra tarea no es que hagan una oración para pedir que Jesús entre en su corazón. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, no por un pecador que decide o que ora. Hay diferencias grandes en eso. Un pecador que se arrepiente. Esa es nuestra tarea como evangelistas, hermanos. Aquí está la conclusión. Cumplimos con nuestra misión de vida de la misma manera que Cristo Jesús lo hizo. ¿Y cuál es esa misión? Es una misión de rescate. Repito nuevamente, el lema de este año en nuestra congregación es rescatar a los perdidos. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, al hombre pecador. ¿Estamos nosotros saliendo a buscar a los pecadores? ¿Estamos siendo intencionales en esa búsqueda de alcanzar a los perdidos? ¿O nos estamos conformando con venir simplemente nosotros a llenarnos de la palabra de Dios y a descuidar a los perdidos? Cristo Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido, al hombre pecador. Mis hermanos, repito nuevamente, meditemos mucho en cómo está nuestra vida delante de Dios con relación a compartir la buena nueva de salvación. Vuelvo a repetir lo que dije al inicio, de pronto unos no habían llegado. ¿A cuántas personas le has compartido la buena noticia? ¿Y a cuántas personas has discipulado? ¿A cuántos les has enseñado la palabra de Dios? ¿A cuántos te has tomado el tiempo de enseñar lo que tú ya sabes? ¿A cuántos intencionalmente yo le voy a decir, hermano, si quieres yo te comparto la palabra, saquemos un rato? Pero es que yo no tengo casi días para descansar. Solo tengo el domingo porque toda semana trabajo. Y ya sabemos la respuesta de eso. ¿Qué nos merecemos nosotros? Nada. Yo debo ser intencional en eso y decir, voy a sacar el tiempo, te puedo visitar. Eso lo vamos a ver la otra semana, en la cultura de evangelización. Entonces, mis hermanos, para terminar ya, recordemos que este método de evangelismo es solo una guía, una ayuda. Los métodos no salvan, el que salva es el Señor. Repito lo que dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor el que hace la obra, no nosotros. Descansemos en el Señor, pero seamos intencionales en salir a buscar los perdidos. Cuando usted sale a pescar, ¿los pescados le llegan? Tú tienes que, ¿qué? Tirar la red o en su defecto la cañita esperando que muerdan y le ponen carnada. Yo no he visto, bueno, eso fue en el Señor cuando dice el Evangelio que
Le ordenó a los pescados que llenaran esa red de los apóstoles y la llenaron. Pero nunca he visto yo más eso. ¿Ah? Correcto. ¿Y el Señor qué le dijo a Pedro y a los apóstoles? Síganme y los haré ¿qué? Hermanos, estamos llamados a ser pescadores de hombres. La responsabilidad no solamente de los líderes, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y algo que dice Romanos, si han estudiado este pasaje cuando dice, hablando de los dones a la iglesia, es que si tu don es servir, sirve lo mejor posible. Si tu don es liderar, lidera de la mejor forma posible. Y si tu don, hermano, que estás aquí y has acudido al llamado del evangelismo, si tu don es evangelizar, evangeliza de la mejor manera posible. Hay que esforzarnos por estudiar la palabra, por entender las doctrinas de la cruz. Si tú entiendes eso bien, si tú lo comprendes, se te va a hacer más fácil evangelizar, hermano. Porque no tienes que inventar nada, todo está aquí. Y hacemos énfasis en que el evangelismo es bíblico. Bíblico. Por eso es importante que no en todo tiempo llevamos la Biblia, pero el Señor nos ha dado una memoria, una mente para utilizar, no para llenarla de programas de televisión, de la rosa esa. Hay un dicho que el pez muere por su boca. Entonces, hermanos, debemos ser intencionales. Realmente el Evangelio del Señor es lo más precioso. Es esa perla preciosa que muchos dejaron todo por buscar esa perla. Así nosotros debemos ser imitadores del Señor. Imitadores del apóstol Pablo. Un hombre que si ustedes lo estudian en la palabra, después de todo lo que hizo y se arrepintió, es un cambio genuino. Y el deseo de él era predicar la palabra. Yo les compartía lo que decía el apóstol Pablo de que es un privilegio predicar el evangelio, pero también dice, ay de mí si no predico el evangelio. Yo quiero que este versículo se lo aprendan, 1 Timoteo 1:15. Yo creo que muchos se lo saben, pero los voy a recordar. 1 Timoteo 1:15 dice lo siguiente, lo dice el apóstol Pablo: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. ¿Cuál es esa declaración? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Eso debería ser parte de nuestra vida. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Él utiliza su iglesia para dar a conocer esa buena noticia. Pero la iglesia está maniatada o escondida o dormida y no está haciendo su labor. Entonces, mis hermanos, seamos intencionales en predicar la buena noticia. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio antes de irnos. Yo creo que ya quedó claro el llamado a la conciencia, ya quedó claro la confrontación con la ley, ya quedó claro la predicación de la cruz y ya quedó claro el llamado al arrepentimiento. ¿Qué falta? Los pescados. Hermano, ya tenemos todo. A ver, ¿quién se anima aquí? 5 minutos. Tranquilos. Sí, hermano, va a tocar orar por valentía. Por denuedo, porque Señor, que nos ayude. ¿Ah? Oye. Y de la mejor manera posible, esforzándonos para que Cristo sea glorificado. Hermano, yo les decía a ustedes, hermano, yo les decía lo siguiente. Hermano, atención aquí. Miren, quiero que recuerden esto. El Señor nos dio el privilegio a nosotros, los humanos, de predicar la buena noticia.
Ni siquiera los ángeles pueden hacerlo. Y nosotros, que tenemos la oportunidad, que estamos en Colombia, que estamos en Barranquilla, no estamos siendo perseguidos, nos dejan llevar la Biblia a todos lados, la podemos utilizar en el celular, y no nos están persiguiendo por predicar. ¿Por qué no lo hacemos, hermano? Preguntémonos, ¿realmente soy siervo de Cristo? Spurgeon. Bueno, hermano, mire, realmente nadie va a pasar. Hermano, no quiero llegar a eso. Vamos a el próximo viernes, con el favor de Dios, todos van a pasar, porque ya es cultura de evangelización, entonces no se viene nadie. Me tocará hacerlo virtual. Oye, Señor, hermano, mire, el Señor es bueno a pesar de todo eso, a pesar de los pecadores que son. Dice el salmista: Señor, ayúdame a amar tu palabra, a obedecer tus estatutos, Dios. Y vimos los mandamientos la vez pasada. No solo es no matarás, no robarás, no dejen de congregarse, no apaguéis al espíritu, ir por todo el mundo y predicar la buena noticia. Esos también son mandamientos. Oh, Señor, vamos a orar por misericordia, para que el Señor nos bendiga, les dé fortaleza. Y la palabra también dice que el reino de los cielos es para los valientes. Lo arrebatan. Para los valientes. Los cobardes no heredan el reino de los cielos. No lo estoy diciendo por ustedes, lo dice la Escritura. Los cobardes no heredan el reino de los cielos. No sé, el Señor está hablando. Entonces vamos a orar y de verdad que el Señor nos ayude para que el próximo viernes no se vayan a acudir por eso. Pero ya saben, pueden practicar con el espejo. Y quiero hacer una aclaración o una sugerencia, recomendación. Si alguien de pronto tiene el deseo pero no se anima a hacerlo y quiere que lo acompañemos a evangelizar, con toda confianza me pueden decir. Y yo saco el tiempo, si está en mí, y acompañarlos y salir a evangelizar. Porque eso les va a ayudar a ustedes a empezar a soltar, poco a poco. Si alguien desea hacerlo, estoy dispuesto. Y creo que los hermanos de evangelismo también, para acompañarnos y ayudarnos. A mí me ha gustado salir de 2 en 2. Eso es bíblico, lo dice el Señor. Porque uno está hablando con la persona y la otra persona está orando para que el Señor nos fortalezca, para que nos guarde y nos dé sabiduría. Y también nos ayuda a vigilarnos de que de pronto no vaya yo a desviar el evangelio. Entonces nos cuidamos mutuamente. Empiecen a practicarlo, hermanos. O sea, yo no les voy a enseñar nada más. La verdad, ya está, todo está dicho. Dime. Claro que sí. Yo hice un ejercicio, lo quiero decir aquí abiertamente. No. De las personas que más manifiestan el deseo de evangelizar y de ser evangelista, son las mujeres. Son las mujeres. Tristemente por los hombres, pero bien por las mujeres. Porque las mujeres también están en toda la facultad de compartir esa buena noticia, ni más faltaba. Entonces dicen, claro, Gerson, para las mujeres. Entonces no se preocupen que el próximo viernes van a pasar. Yo creo que aquí, Rogelio, aquí se puede tomar una foto de los que están aquí, ¿no? O sea que el próximo viernes no hay excusa de los que vinieron hoy, van a estar el próximo viernes con el favor de Dios. Ya se tomó la foto, entonces por orden de fila van a pasar. Por orden de fila van a pasar. Bueno, mis hermanos. Hermanos,
Una misión de rescate. Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido al hombre pecador. Amén. Amado Señor y Padre eterno, yo te doy gracias en esta noche, Dios, por esta oportunidad que tú me das nuevamente, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Realmente, Dios, reconozco que soy solo un siervo inútil, Señor, porque hago lo que debo hacer, Señor. Toda la gloria es para ti, Padre, y yo, Señor, reconozco mi maldad delante de ti, Señor, y te doy gracias porque en tu amor, Señor, te plació darnos la salvación, Padre. Señor, oro por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y también por aquellos que están viendo este seminario por internet, Señor. Yo te pido que obres en cada uno de ellos, Señor. Que lo que tú nos has enseñado, Dios, lo podamos poner en práctica, Señor. Porque entendemos, Señor, que ningún método puede salvar a un alma, Señor. Solo tú eres el que hace la obra, Señor. Pero tú nos das herramientas, Señor, para que podamos hacer mejor nuestra labor, Señor. Y queremos servirte de la mejor manera posible, Padre. Por eso yo te doy gracias por cada hermano aquí presente. Te pido que bendigas su vida, Señor. Que tú le ayudes, Señor, que le des valentía, Señor, para que ellos puedan compartir esa buena noticia, así como lo hicieron tus discípulos, Señor, cuando fueron llenos del poder de tu Espíritu Santo. Y Pedro, Señor, salió y dio ese primer paso y predicó tu palabra, Señor. Yo te pido que nos des esa valentía, Señor, para poder salir, Señor, y compartir esa buena noticia, Señor, y no hacerlo por obligación, Señor, sino disfrutar, Señor, compartir esa obra que tú hiciste por nosotros, Padre. Señor, ayúdanos a entender las doctrinas de la cruz, Padre. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos esforzarnos en aprender más de tu palabra, Señor, a poder comprender ese sacrificio hermoso que hiciste en la cruz, Señor, ese glorioso intercambio que hiciste con nosotros, Dios, ese hermoso rescate que pagaste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ese proceso de santificación en el que estamos, Dios. Y gracias, Señor, porque nos quitaste, Señor, del objeto de ira de Dios y te pusiste en el lugar nuestro, Señor. Gracias porque hemos sido justificados a través de tu sacrificio en la cruz, Señor. Y gracias porque la salvación es por fe, Señor, por creer en la obra que tú hiciste, Señor. Porque si fuera por nuestros propios medios, Señor, estaríamos condenados, Señor. Te doy muchas gracias, Dios. Te pido que nos bendigas y que con tu ayuda podamos estar el próximo viernes, Señor, aprendiendo de lo que tú tienes ya, Señor, para terminar este seminario, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios